Bien, entonces acá si se dan cuenta y al cambiar la letra, por ejemplo por la letra D y damos clic afuera, le damos clic al botón de filtrar y todos son serie D. Bien, entonces ahora nos dice que otro por tipo de cliente. Bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues ir a la hoja de facturas, buscar donde esté tipo de cliente, seleccionamos, ¿sí? Regresamos a la hoja, pegamos el título y debajo de ese título tiene que ir entonces, en este caso, pues el tipo de cliente. Y acá es donde, como no indican qué tipo de cliente, lo que vamos a hacer es una validación para que nos muestre solo los tipos de cliente que están en factura. Bien, entonces el primer punto sería pues darle clic a la celda, ir a datos, ¿verdad? Validación de datos. Y en validación de datos decirle que es una lista. Y en origen vamos a factura. Ahí se recuerdan que si no les permite hacer esto, entonces lo que tienen que hacer es venir a seleccionar los tipos de cliente y en donde dice A1, que es el cuadro de nombre, le colocan un nombre, ¿sí? Por ejemplo, tipos, le dan enter y acá entonces ustedes dirían que es igual a tipos. Pero si les deja hacer esto de ir a la hoja, le dan clic y lo que hacen es seleccionar los tipos de cliente. Le dan aceptar, ¿verdad? Bueno, me duplicó factura por estarles explicando lo que pasa cuando no nos deja. Ahí está. Cuando no nos deja ir a la otra hoja, entonces antes de hacer la validación, venimos acá, marcamos, colocamos un nombre y utilizamos en la validación que es igual a ese nombre. ¿Ya? En este caso lo que estoy haciendo es, vean, que es una lista y en mi caso si me deja ir a la hoja de factura y seleccionar, ¿sí?, el rango de celdas donde están los tipos de cliente. Lo que queremos acá es que aparezcan los tipos de cliente para que se pueda seleccionar qué tipo de cliente queremos que salgan los datos acá, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con las series, ¿verdad? Podríamos validar las series y que nos muestre pues solo el listado de las series. Ahora bien, también existe la posibilidad de que, pues en este caso, ¿verdad? Los tipos de clientes, si vamos a ver, solo hay A, B y C. O sea que también en validación de datos, en lugar de ir a traer la lista, como son pocos datos, pude haber escrito que eran igual a una A, punto y coma, B, punto y coma, y una C, ¿verdad? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es, bueno, vamos a quitarle el igual, vamos a dejar solo los datos, ¿sí? Y en este caso, entonces vean que tengo A, cliente B, tipo B o cliente tipo C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues grabar dentro de la macro cómo se hace lo que es directamente el filtro, ¿verdad? Un filtro avanzado que me muestre pues todos los que son algún tipo de cliente. Bien, entonces ¿qué hago? Pues en vista, macro, grabar macro, ¿sí? Le coloco entonces por tipo, y le doy a aceptar, ¿sí? Ya está grabando la macro, ya puedo ver aquí el cuadradito, entonces ya está grabando la macro. Lo que hago entonces es que tiene que ir a datos, avanzadas. Si al darle avanzada les da un error, ustedes seleccionan dos celdas, un título y un valor, y le dan avanzadas. Bueno, si no saliera este cuadrito. Y en rango de lista, ¿dónde están mis datos? Están en factura. Selecciono todos mis datos de factura, incluyendo los de referencias, porque después la vamos a hacer. Y al hacerla debería de obtener también o trasladar también el dato que corresponda. El rango de criterios, ya teníamos que el rango de criterios era serie D, pero para este filtro avanzado van a ser estas dos, ¿verdad? Entonces, tipo de cliente y la letra que seleccionen en la validación. Y luego, que no se nos olvide, copiar a otro lugar. Y en copiar a otro lugar vemos que queden seleccionados los títulos más un rango de celdas vacías. Le damos a aceptar y vean que ahí están entonces
los clientes tipo C. Ahora sí, detengo la macro y fuera de la macro voy a insertar lo que va a ser el botón, ¿verdad? Voy a ilustraciones, en formas, busco el botón, ¿sí? En este caso voy a hacer una elipse, ¿sí? Y a esa elipse lo que voy a hacer es botón derecho, ¿verdad? Más rápido, asignar macro, por tipo, aceptar, y acá entonces vamos a colocar pues el texto, ¿verdad? Que diga por tipo. Solo escribo y si no le doy clic nuevamente de manera que me deje escribir el texto y luego pues ya lo puedo centrar. ¿Okay? Bien, entonces quiero que vean que aquí el filtro, la ventaja es que puedo seleccionar B, le doy clic afuera, le doy clic al botón y todos los que se seleccionan son B. Quiero el reporte de los clientes tipo A, selecciono A, le doy clic afuera, le doy al botón y todos los clientes son tipo A. Ahora hay otro tipo de filtro que dice número de factura o serie. Ahí quieren que, ya sea por el número de factura o la serie, ambos van a salir en el reporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues crear entonces los criterios de número de factura y serie, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, si vamos a seleccionar nuevamente en facturas para ir a traer los títulos de número de factura y el título de serie. ¿Sí? El número de factura, donde tengo número de factura, control C, regreso a la hoja, control V, ¿sí? Acá van a ir los números y luego voy a ir a buscar entonces la serie, control C, regreso a la hoja y le doy para pegar, aquí ¿verdad? Control V o pegar. Bien, ¿qué es lo que tengo que realizar entonces? Ahora lo que tengo que realizar es ver, ¿verdad? Que no haya quedado aquí la línea punteada. Si quedó la línea punteada, le damos Escape. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues validar, ¿verdad? Aquí tenemos D, X y Z, son los números de serie. Y los números de factura, pues sí es un listado algo extenso. Entonces, vamos a ir a la hoja y validamos. Con la condición de que el número de factura va a ir acá. Y en lugar de ir a la par la serie, va a ir como es un O, va a ir una celda abajo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. Entonces le doy clic en número de factura y voy a datos, validación de datos. ¿Sí? Le doy acá, que es una lista, y voy a colocar las letras de las series, ¿verdad? De los números de factura, ¿verdad? Como son varios números de factura, entonces lo que voy a hacer es irme a la hoja de facturas y voy a seleccionar todo el rango donde están los números de factura. ¿Sí? De igual manera, si no les, por la versión, si es antigua, no les deja pasarse a la siguiente hoja, entonces lo que hacen es cancelan lo que es la validación, seleccionan todos los números de factura, le colocan un nombre en el cuadro de nombres, ¿verdad? Números o facturas, le dan enter y ese dato sería el que van a usar aquí, igual al número de facturas, ¿verdad? O facturas. Entonces acá ven, le damos a aceptar y ya tenemos entonces que deben de aparecer el listado de las facturas para que yo indique qué factura quiero. Y en la serie, ojo que ahora no dice I, dice O, y como dice O, el asunto es que entonces la O debe de ir una celda separada del título, ¿ya? Es decir, queremos que saque las facturas de la factura número 12.980 en mi caso, pero acá voy a validar para las series. ¿Cómo es que valida para las series? Pues voy acá, ¿verdad? La otra forma de validar que les dije, marco las series, me voy acá, escribo series, le doy enter, ¿sí? Y regreso a la hoja y ahora cuando doy datos, estando en la celda donde quiero la validación, voy a datos, validación de datos, le digo que es un listado y acá voy a colocar igual series, ¿sí? Y le doy enter. Entonces de esa manera también se pueden hacer validaciones, ¿verdad?
Entonces vean que si me voy a factura y marco acá, pues ahí me dice que eso se llama series, ¿verdad? Le doy enter y como ya se llaman series, entonces donde quiera que yo diga que es igual a las series, me va a dar los datos de esa serie, ¿verdad? Entonces acá, validación de datos y me va a dar el dato de las celdas, ¿verdad? Entonces lista, series, ¿verdad? Vean que cuando le damos igual series, ahí me dice que es lo que está reconociendo como series. Le doy a aceptar y entonces ya tengo mi validación de datos, ¿verdad? Que tengo aquí, como seleccionar la flechita y decirle qué tipo de serie quiero. ¿Ok? Entonces aquí le estoy diciendo, me va a mostrar los que la factura sea 12.980 o los que la serie sean Z, ¿verdad? Entonces vean cómo se interpreta. Va a mostrar el número de factura 12.980, no importando de qué serie sea. O también va a mostrar, o sea, el listado va a ser más extenso porque va a mostrar los que sean serie Z, no importando qué número de factura tenga. Entonces mi criterio ahora van a ser 6 celdas, ya no 2 ni 4, sino 6 celdas. ¿Verdad? Entonces el O se hace con una celda de por medio, ¿sí? En el criterio. ¿Cuántos criterios pueden haber? Los que sean necesarios según el reporte que voy a hacer. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el filtro, pero de una vez grabémoslo en la macro, ¿verdad? Entonces nos vamos a vista, macro, grabar macro, le ponemos acá factura y serie, ¿verdad? Por ejemplo, factura y serie. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar. Ahí se recuerdan que el nombre de las macros no lleva espacios. Le voy a dar a aceptar. Ya está grabando porque ya veo aquí el cuadradito. Entonces, y si me voy a macros también, ahí dice detener grabación, o sea que ya está grabando. Y lo que quiero que grabe es que va a ir a datos, avanzadas, ¿sí? De una vez le puedo dar copiar a este lugar si así lo quieren. Y en este caso, vean, voy a eliminar rango de lista. Voy a ir a facturas, voy a seleccionar todos los datos, ¿sí? Voy a rango de criterios, que es en rango de criterios entonces las 6 celdas, los 2 títulos, los 2 donde va a ir el número de factura y los 2 donde va a ir el número de serie, ¿verdad? Número de factura o serie. Copiar a otro lugar y verifico que esté seleccionados los títulos más un rango de filas vacías y le doy a aceptar. ¿Ya? De manera que vean que aparece el número de factura y aparecen las series porque son Z, ¿verdad? O sea, estos de aquí aparecieron porque son Z. Entonces le doy clic a detener grabación y lo que tengo que hacer es hacer el botoncito que me permita que cuando le den clic pues seleccione esos datos, ¿verdad? Entonces voy a insertar, ojo que ya detuve la macro, ¿verdad? Ya en vistas, macro, ya detuve, ya me tiene que decir grabar macro, entonces lo que hago es insertar, busco la forma que me va a servir como botón, ¿sí? La dibujo, puede ser una imagen también, botón derecho, asignar macro, le digo filtro y botón, como si factura y serie, perdón, el número de factura y serie, aceptar, y acá entonces coloco pues filtrar por número de factura y serie. Entonces amplío un poquito el botón, ¿verdad? Para que quepa el texto, y de igual manera ya vimos que en inicio podemos centrar horizontal y verticalmente el texto. Bien, entonces ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tomar aquí otro número de factura, puedo tomar otra serie, le doy clic afuera, clic al botón y vean que ahí me aparece entonces, ¿verdad? Cumple esta factura por ser el número de la factura que me pidieron, o todos aquellos que sean X, es decir, estos no cumplen con el número de factura, pero sí cumplen con ser X, ¿sí? Entonces veamos que las facturas serie X es porque elegimos, ¿sí? O este número de factura o las que sean X. Puede coincidirse, ¿verdad? Como en el caso anterior, si coincidía que era
pues el mismo número de factura, y acá abajo pues el mismo número de serie posiblemente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ven aquí, no coincide, pero está el número de factura, o sea, esta factura está, ¿sí? Porque es el número de factura que pedimos. Y las demás están porque cumplen con ser serie D, no importando qué número de factura tengan, ¿verdad? Entonces vean que acá quedó de esta manera, ¿sí? Y nuestro criterio fueron 6 celdas, ¿verdad? 3 de este lado y 3 de este. Y esta celda que está diferenciando en la opción es que ya no es un I, es un O, ¿verdad? Si pongo la D aquí a la par, si subo esto, acá tendrá que ser el mismo número de factura, pero también a la vez tiene que ser esa serie. Si no es esa serie, no va a salir representada. En cambio acá no, aquí le estamos diciendo, miren, todos los que sean D, no importando qué número de factura sean, y este número de factura no importando qué serie tenga, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera estamos resolviendo con macros y botones lo que es el reporte. Guardamos nuestro archivo, ¿sí? Y acá pues lo voy a guardar. Ya tenemos entonces cómo se resuelve la hoja de filtros, ¿no? Entonces la pueden dejar como filtros, y vamos a resolver entonces el siguiente paso. Dice que en los productos determine el valor en quetzales, ¿sí? Con el tipo de cambio que se le da. Es la misma referencia absoluta para todos los productos y asígnele el signo de quetzal a cada valor. ¿Ok? Entonces vamos a productos. ¿Qué quieren que hagamos en productos? Bueno, dice que tenemos en dólares el precio y lo quieren en quetzales por este tipo de cambio. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle un signo igual, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es pues multiplicar, ¿verdad? Los dólares por el tipo de cambio. Entonces acá va a ser igual, ¿sí? A esta celda por esta otra, ¿sí? Pero cuando autorrellenemos, ahí se recuerdan que aquí va a ir bajando cada celda y aquí también. Entonces lo que tenemos que hacer es que no se mueva de acá. Para eso vamos a seleccionar C2 con clic sostenido encima, como que fuera Word, y estamos seleccionando el texto. Entonces seleccionamos C2 y en las teclas de función, las teclas que están hasta arriba del teclado, presionamos la que dice F4, ¿verdad? Las teclas de función son las que van de F1 hasta F12, buscamos la que diga F4 o le colocamos un signo de dólar antes de la C y un signo de dólar antes del 2. Le damos Enter, regresamos y ahora sí podemos autorrellenar, ¿verdad? Si sale esto, pues le damos clic, dice que la fórmula está desprotegida, le damos ignorar este error y vamos a autorrellenar, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, el hecho de que nosotros seleccionemos, ¿verdad?, la celda es para que nosotros veamos que al multiplicar aquí no queremos que se mueva de esta celda. Acá sí, en esta vean que C5 no está fijada, o sea, no tiene el signo de dólar, porque cuando bajemos a la siguiente queremos que tome el valor que está acá. Cuando bajemos a la siguiente queremos que tome el siguiente, entonces C5 sí se tiene que bajar, pero la que es C2 no se debe bajar porque si no, no tiene con qué multiplicar, ¿verdad? Por eso se fijó la receta. ¿Okay? Entonces ese era el paso de acá. Hay que ponerle el signo de quetzales. Entonces vea, voy a darle clic en la letra D, que es de la celda. Voy acá y voy a decir que en general, en lugar de general, le voy a decir que es moneda. ¿Sí? Y ya tengo entonces que todos tienen su signo de quetzal. Bien, ya tenemos esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a ir para los datos de los clientes, ¿sí? Y en datos de los clientes, pues dice que vamos a crear algunas columnas, ¿sí? Pero en este caso quieren que en el dato de cliente, dice que para los datos del cliente en la columna Q, tengo que buscar la columna Q, proceda a determinar utilizando funciones y fórmulas que se necesitan de tal manera que para cada cliente, según el ejemplo, indique, ¿verdad?,
tiene tantos años de edad a la fecha. Bien, entonces buscamos la columna Q, ¿verdad? Vamos a darle clic acá. Aquí está la columna Q, ¿sí? Y como habla de edad, pues le vamos a dar como título edad. Edad. ¿Y qué queremos hacer ahí? Pues determinar la edad del cliente. Entonces tendríamos que tener en algún lado, ¿sí?, una fecha de nacimiento del cliente. Bien, vamos a buscar con la barra de navegación y efectivamente acá vean en la celda, en la columna A2, ahí tenemos las fechas de nacimiento. Entonces en A2 tenemos la fecha de nacimiento del primer cliente. Bien, entonces en A2 está la fecha y lo que vamos a hacer entonces es calcular la edad, pero tiene que tener este texto. De tal manera que voy a extender un poco con clic sostenido para el ancho de la columna. ¿Sí? Voy a escribir un signo igual, comillas dobles con Shift y 2. Y en esto voy a escribir entonces la palabra tiene un espacio y cierro las comillas. Aquí lo pueden ver mejor, ¿sí? Voy a cerrar las comillas, ¿sí? Y después de las comillas, ¿qué necesito? Necesito un ampersand que es Shift y 6 o una inglesa, ¿sí? ¿Okay? Ya que tengo la inglesa, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa inglesa lo que va a hacer es concatenar. Está concatenando un texto que se dice tiene un espacio con algo más. En este caso es una función que se va a llamar siFecha. La función siFecha, ¿sí?, la voy a escribir en mayúsculas, si me lo permiten. ¿Sí? Lo voy a escribir siFecha. Es una función que permite el cálculo de las fechas. Y en este caso pues nos va a dar cuál es el valor de restar la fecha de nacimiento menos la fecha de actual, ¿verdad? Entonces acá la función siFecha, el primer factor que va a tener es que nos va a decir que indiquemos, ¿verdad?, la celda donde está el dato que queremos analizar. En este caso sería la fecha de nacimiento del primer cliente. Entonces voy y le digo que está en A2, punto y coma. Segundo dato me dice cuál es la fecha que tiene actualmente. Para ello vamos a colocar la función hoy con paréntesis abierto y cerrado, punto y coma. ¿Sí? Y una vez que ya tenemos esto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a indicarle con una Y de years en inglés, ¿verdad?, de años. Y lo que le estamos indicando es, miren, queremos años, pero esa Y tiene que ir entre comillas porque si no sería la I de la función I, ¿verdad?, de Excel. Entonces acá, vea que entre comillas dobles, years, para que me dé los años. ¿Sí? Entonces cierro paréntesis y voy a colocar otro ampersand porque dice que tiene que tener el texto años de edad de la fecha. Entonces acá coloco entre comillas dobles, espacio para que no quede pegado, años, años de edad a la fecha. Cierro las comillas y les doy enter, ¿verdad? Entonces vean que el primer cliente tiene 61 años, autorrelleno, ¿verdad? Le doy enter, regreso a donde hice y así me da el total de los años de cada cliente. ¿Bien? Bien, ya logramos hacer entonces esto. Ahora dice, reduce el menú de las hojas de datos iniciales, departamentos y empleados con su respectivo fondo, macros y botones y procede a quitar la línea de edición. Bien, entonces vamos a proceder a hacer eso y con el menú principal, ¿verdad? Entonces acá vamos a buscar que en las páginas y en las pestañitas tenemos una pestañita que se llama menú. Si no, pueden navegar con esta flechita, ¿verdad?, y poder visualizar dónde está la hoja de menú. Entonces en esa hoja de menú vamos a trabajar lo que indica acá. Realice un menú para las hojas de datos iniciales, ¿verdad?, departamento y empleados, esos tres, con su respectivo fondo, macros y botones, ¿verdad?
y proceda a quitar las líneas de división. ¿Okay? Bien, entonces lo primero que necesito es pues ver dónde están, ¿verdad? Los menús, van a ser los enlaces y vean lo que vamos a hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a insertar un WordArt, ¿verdad? Vamos a buscar dentro de las opciones de texto en insertar, donde está el WordArt, que es una inclinada, y vamos a colocar entonces, ¿verdad? Con clic el título según el estilo que usted quiera de texto, menú principal. Entonces acá voy a colocar menú principal. ¿Sí? Recuerde que como es un marcador de posición, le puedo dar clic en la orilla y puedo utilizar estilos, ¿verdad? Como quiera que se vea mejor. O puedo hacer también un relleno, ¿verdad? Entonces yo decido ahí con qué relleno cómo quiero que se vea, y con clic sostenido lo puedo mover. Bien, ¿qué es lo que me dice ahora? Dice que debo hacer un menú para las hojas datos iniciales. ¿Qué voy a hacer entonces con datos iniciales? Voy a ir a insertar ilustraciones, formas, y voy a hacer algo muy similar con las macros. Vea, clic sostenido. De hecho, podría ser una macro que le fuera a dar clic a la hoja y detenerla, pero en este caso quiero que vea que vamos a insertar un botón o un objeto, y a ese objeto lo que vamos a hacer es darle botón derecho un poco más rápido y vamos a buscar la opción de vínculo. A veces dice hipervínculo dependiendo la versión, ¿sí? Y acá entonces el vínculo, ¿verdad? Si le damos clic aparece esta ventanita y lo que hacemos es decirle, mire, no vamos a ir a ningún lado a buscar un archivo, sino que le vamos a dar lugar de este documento, y el primer dato dice que es para la hoja de datos iniciales. Entonces busco acá donde diga datos iniciales, le doy clic, aceptar, y acá escribo entonces datos iniciales. De la misma manera le doy clic en la orilla del marcador de posición, voy a inicio y voy a centrar horizontalmente y verticalmente ese texto, le doy clic afuera, y así tengo que hacer ahora entonces con departamentos, ¿verdad? Vuelvo a insertar, ilustraciones, formas, busco el objeto, le doy clic sostenido, ¿sí? Botón derecho, vínculo, lugar de este documento, busco departamentos, ya lo tengo acá, aceptar, y escribo departamentos. Le doy clic en la orilla del marcador de posición, me voy a inicio, lo voy a centrar horizontal y verticalmente, ¿sí? Y puedo medir, ¿verdad? Prácticamente qué tanto me falta en comparación al otro objeto, poniéndolo encima. Vean, lo voy a colocar encima, ¿sí? Y en este caso pues lo voy a seleccionar y lo voy a colocar acá, ¿sí? Como tengo espacio suficiente, pues lo voy a colocar por acá. Y vea que el otro es empleados. Entonces también puedo hacer esto. Vea, control presionado, clic en la orilla, saco la copia del botón para que no me quede exactamente la misma medida. Le doy botón derecho, quitar vínculo, ¿verdad? O editar vínculo. En este caso le voy a editar vínculo. Y le voy a decir, mira, en lugar de este documento, y usted me va a llevar a empleados. Ya tengo el de departamentos, este me va a llevar a empleados. Y lo que voy a hacer es dar clic aquí adentro y eliminar entonces el texto. Y le voy a colocar empleados, ¿sí? Empleados. Le voy a dar clic afuera. Y entonces lo que voy a proceder ahora es, pues, en disposición de página. Tenemos una opción que dice fondo, ¿sí? Y en fondo pues nos va a decir si tenemos una imagen en la máquina, pues le damos clic a esa imagen. Si no, le vamos a dar entonces acá que lo queremos buscar en línea, ¿sí? Acá dice el buscador y usted le da clic a la imagen que quiere, ¿verdad? O escribe acá el texto sobre qué quiere buscar. Por ejemplo, le voy a dar otra vez castillo, le voy a dar enter, ¿sí? Busco una imagen de un castillo, ¿sí? Y ya que la tenga seleccionada le doy a insertar, y ojo que aquí es en disposición de página fondo.
vea que la imagen se va a repetir cuantas veces sea necesaria para cubrir, ¿sí?, todas las columnas y todas las filas de Excel. Y por último vamos a ir a vista y le vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Con eso terminamos la página del menú principal. Pero ¿qué queremos ahora? Que cuando le demos clic en datos iniciales, ¿sí?, vea qué voy a hacer. Le voy a dar botón derecho, copiar. Le voy a dar clic afuera. Le voy a dar un clic al botón. Y quiero que cuando esté en datos iniciales, ¿sí?, voy a pegar el botón por acá. Le voy a dar clic, control V. Y lo que quiero ahora es un vínculo que me regrese a la hoja de menú. ¿Sí? Aceptar. Y corrijo acá, entonces el texto es menú principal. Le doy clic afuera y verifico que al darle clic efectivamente me lleva al menú. Entonces lo que tengo que hacer es que en cada botón me lleve a la hoja y que en la hoja haya un botón que me regrese al menú. ¿Ya? Entonces vea lo que voy a hacer. Como todas me van a regresar al menú, lo que voy a hacer es ahora voy a copiar este botón. Voy a dar botón derecho, copiar. Le voy a dar clic afuera. Regreso al menú. Voy a departamentos. Busco una posición. Le doy control V. ¿Sí? Le doy clic afuera. Como ya tiene el enlace, ya solo le doy clic. Voy a empleados y busco donde quiero el botón. Botón derecho. Clic afuera. Clic. Entonces vea. La idea es que de datos iniciales voy a dar la hoja. Cuando termino de trabajar en esa hoja, regreso al menú. Voy a departamentos. Cuando regreso de trabajar en departamentos, voy al menú. Y voy a empleados. Cuando termine de trabajar en empleados, regreso al menú. Entonces de eso se trata el menú principal. El menú principal es pues botones y enlaces hacia las otras hojas. También se pueden hacer con macros, ¿verdad? Los macros lo único que harían es ir a la hoja, darle clic y ahí detendríamos la macro. Regresaríamos a asignarla en el botón con botón derecho, asignar macro. Bien, entonces de esa manera vamos a